Discovery en la escuela. Hoy, en la edición de Tecnología y Ciencias de Discovery en la escuela, explore las muchas maravillas del universo. Primero, sea testigo del regreso del cometa Halley y entérese por qué solo aparece una vez en la vida. Aprenda cómo los cometas son fotografiados desde los satélites y se estudian desde la Tierra. Luego viaje hasta el filo del tiempo y descubra cómo los científicos son capaces de medir la distancia entre la Tierra y los planetas, estrellas y galaxias cercanas. Preguntas para estudiar y discutir. Las maravillas del universo, una vez en la vida. ¿Cómo pueden los científicos saber sobre el origen del sistema solar con solo estudiar los cometas? ¿Qué propuesta tienen los científicos para estudios posteriores de los futuros cometas? El descubrimiento del cometa Shoemaker-Levy 9 causó una gran emoción en la comunidad astronómica. Discuta sobre los factores responsables que generan la anticipación de tal evento. Discovery en la escuela presenta ahora las maravillas del universo, una vez en la vida. Discovery en la escuela. Maravillas del universo. Durante miles de años nos han fascinado y atemorizado. Los astrónomos han salido a investigar sus misterios. ¿De qué están hechos? ¿Por qué inspiran admiración y leyendas? Los cometas. Visitantes celestiales que se asoman para vislumbrarnos solo una vez en la vida. Los cometas son los nómadas de nuestro sistema solar. Algunos viajan en órbitas aleatorias entre obstáculos como los planetas. Planetas kamikazes se hunden directamente en el Sol. Otros solo rozan su ardiente superficie para nunca más regresar. La historia de los cometas es antigua. Para comprender de dónde vienen y por qué son tan importantes, tenemos que hacer un viaje a casi 5 millardos de años atrás, al nacimiento de nuestro sistema solar. En una nébula primitiva, los elementos más pesados se unieron para formar el Sol y los planetas internos, pequeños mundos sólidos como la Tierra y Marte. A medida que el Sol se calentaba, generaba viento solar. Con él se transportaban los elementos más livianos. Estos formarían los planetas externos, gigantes gaseosos como Júpiter y Neptuno. Más allá de estos, a un tercio de camino de la estrella más cercana, el viento solar depositó una barrera de polvo y hielo conocida como la nube Oort. Y es de Oort que caen los cometas. Quizá empujado por una estrella vecina del equilibrio de Oort, un cometa se dirigirá implacablemente hacia el Sol. El núcleo de un cometa es una masa de hielo sucio. Puede variar en tamaño desde un campo de fútbol a una ciudad entera. Inalterada por el tiempo o la temperatura, su núcleo es una reliquia de nuestro sistema solar de como era en un comienzo. Al acercarse al Sol, el hielo se empieza a evaporar, dejando ver una fluorescente cola hecha de gas. Mientras avanza la cola, es soplada hacia atrás por el viento solar. Así comienza la odisea de millardos de kilómetros de un cometa. La cola de un cometa se puede estirar 160 millones de kilómetros a través del espacio, pero solo existe dentro del calor de los planetas internos. A medida que el cometa regresa a las profundidades externas heladas, la cola desaparecerá.
Desde la Tierra, un cometa puede adornar los cielos por semanas enteras. Hermosos y serenos, los cometas parecen lejanos de nuestra vida diaria. Sin embargo, en tiempos antiguos los cometas colisionaban con la Tierra y podrían hacerlo de nuevo. En 1994 el objetivo fue Júpiter. Pero el objetivo más común es el Sol. Aquí, en poco tiempo, uno apenas rozó la superficie, y aquí los cometas se incrustan en el Sol. Del despertar de los cometas nacen las estrellas fugaces. Los cometas a su paso dejan rastros de polvo. Se estrellan con nuestra atmósfera a una velocidad de hasta 64 kilómetros por segundo y se incendian por la fricción. Aún los más pequeños fragmentos pueden iluminar la noche como los meteoros. Objetos más grandes de los escombros del espacio producen bolas de fuego espectaculares. Si son lo suficientemente grandes, sobrevivirán la caída y chocarán con la superficie de la Tierra como meteoritos. Por mera coincidencia, un hombre captó con su videocámara esta bola de fuego sobre el cielo de Pittsburgh en 1992. Tal vez la roca más famosa del cielo está situada en plata, en la base de una estructura negra conocida como Kaaba. En la ciudad santa de la Meca es el tiempo de Ejaz, donde millones de personas se congregan en el sitio de nacimiento de Mohammed. Como los musulmanes del mundo, los peregrinos le rezan a la piedra santa, que creen es un regalo divino del arcángel Gabriel a Abraham. Pero existe otra teoría más certera al respecto. Algunos científicos sugieren que la piedra puede ser un meteorito, uno de los incontables misiles que se han estrellado contra la Tierra desde su nacimiento. Monte Palomar, California. A través de este telescopio, un descubrimiento deslumbrante. En 1993, tres astrónomos, Eugene y Caroline Shoemaker y David Levy, encontraron un nuevo y extraño cometa. Este cometa fue descubierto por nosotros y un joven francés, Philippe Van Joya de Niza, Francia. En Kitt Peak, Arizona, donde el telescopio que vigila el espacio busca entrometidos celestiales, se confirmó la observación Shoemaker-Levy. Este no era un cometa común. Bautizado como Shoemaker-Levy 9, era una gran luz que orbitaba Júpiter. Un cometa con múltiples núcleos. Los astrónomos del mundo estaban listos. En los Andes chilenos, en el Observatorio Europeo del Sur, los seguidores entusiasmados grababan imágenes del nuevo cometa. Lo que vieron no fue solo un cometa, sino a todo un escuadrón de cometas volando en formación, cada uno con una cola de polvo. Las fotografías del telescopio espacial Hubble revelaron una cadena de perlas. Se formaron en 1992 cuando los cometas se quedaron cerca a Júpiter. Su inmensa fuerza gravitacional había despedazado el cometa. En 1994, estas montañas de escombros regresarían para incrustarse directamente en Júpiter a una velocidad de 208.000 kilómetros por hora. Los científicos y los artistas dieron sus visiones de lo que podría ocurrir. Por primera vez en la historia observaríamos la colisión de un cometa con un planeta. La gigante bola de gas, Júpiter, 1.300 veces más grande que la Tierra. Los impactos ocurrirían en un lado de Júpiter, justo fuera de la visibilidad desde la Tierra. Los observadores tuvieron que contener la respiración mientras la rotación del planeta trajo a la vista cada impacto.
Julio 1994. Y en New South Wales, el telescopio anglo-australiano se estaba preparando. Era la semana del cometa y el Shoemaker-Levy estaba estupendo, mucho más de lo que los astrónomos esperaban. Día a día, mientras las filas de cometas colisionaban con Júpiter, sus puntos de impacto se podían observar. Imágenes sensitivas de calor recopilaron más de 20 colisiones mayores. Algunas fueron más grandes de lo que se esperaba. En Australia, los astrónomos esperaban el gran final. Muy bien. Será grandioso. El sueño de un astrónomo, puestos en primera fila para el primer impacto celestial pronosticado. Veremos la parte inferior de la imagen. Una de ellas será muy brillante. Se verá en la parte inferior en el borde. Los impactos serían gruesos y rápidos. Cada fragmento de cometa tenía una letra. Esta noche sería el fragmento W. David Crisp, del laboratorio Jet Propulsion de California, era el líder del grupo. Mientras W se acercaba a Júpiter, la tensión crecía. ¿Terminaría el cometa con una explosión o con un gemido? ¡Qué bien! Fue un destello, una señal tan brillante que los astrónomos tuvieron que proteger los delicados sensores del telescopio. Acércate abajo. Frank, abajo, 2.3. Y ahora, la foto de la explosión. Increíble. La tengo. Sensacional. Esa noche, el equipo de Crisp había capturado la mejor imagen tomada desde la Tierra. ¡Qué bien! En la otra mitad del mundo, en los Estados Unidos, los astrónomos que descubrieron el cometa eran las celebridades de la astronomía. Somos privilegiados al poder observar un acontecimiento que solo se da una vez en la vida, una vez en un milenio. La naturaleza lo llama a uno y le dice, voy a descargar 20 cometas en Júpiter a 208.000 kilómetros por hora, solo quiero que observes. Una experiencia que amerita champaña. La cuerda de perlas del Shoemaker-Levy un mes antes del impacto. En el anillo, el fragmento W. La exactitud con que los astrónomos han predicho los impactos es asombrosa. En Hawái, el poderoso telescopio Keck dio la imagen de la explosión mientras entraba a la vista de la Tierra. Una nube en forma de hongo de 960 kilómetros de altura se elevó en el horizonte de Júpiter. Desde su ubicación en la órbita de la Tierra, el telescopio espacial Hubble trabajó 24 horas al día y tomó una increíble imagen de los fragmentos del Shoemaker-Levy en su camino hacia Júpiter. El Hubble tomó esta fotografía, la superficie de Júpiter con media docena de puntos negros. En la Tierra, una colisión así hubiera sido catastrófica. Esta zona oscura creciente en la foto es una onda de choque del tamaño de la Tierra. El camino del cometa Shoemaker-Levy fue pronosticado. También se conoce otro cometa por su pronosticabilidad, y nuestros más jóvenes observadores lo podrán ver a su regreso. Hace mucho, otro cometa pasó cerca a Júpiter. Al igual que el Shoemaker-Levy, su órbita cambió para siempre por la gravedad del gigante planeta. Ese fue el cometa Halley. Hoy, viaja en una órbita larga y elíptica que lo lleva más allá de Neptuno y de vuelta a rodear al Sol. Gracias a Júpiter, el Halley está encerrado en un ciclo de 76 años. La última vez que pasó cerca a nosotros fue en 1986. Debe volver en el año 2061. Nuestro entendimiento de los cometas comenzó con el Halley. Más que ningún otro, ayudó a resolver los misterios de su origen. La historia comienza con el astrónomo del siglo XVII, Edmund Halley. Hasta la época de Halley, los científicos pensaban que los cometas eran visitantes de nuestros cielos solo por una vez. Simplemente pasaban cerca a la Tierra para nunca más volver. Pero en 1680, un amigo de Halley, Isaac Newton,
cuidadosamente observó el movimiento del cometa. Dedujo que se movía en órbita alrededor del Sol. Esta deducción fue parte de su teoría de la gravedad. Newton dedujo que un cometa con una órbita más pequeña podría ser visto una y otra vez. Para probar esta idea, Edmund Halley analizó las posiciones de otros 24 cometas. Surgieron dos importantes observaciones. Primero, 3 de los lugares estaban separados por el mismo intervalo de 76 años. Segundo, estos 3 cometas parecían tener casi la misma órbita. ¿Podrían ser parte del mismo cometa, un visitante regular? Si así fuera, la próxima visita sería en 1758. Muy seguro. En el día de Navidad de 1758, mucho después de la muerte de Halley, el cometa reapareció. Lo llamaron el cometa Halley. Estas revelaciones permitieron a los astrónomos seguir los pasos de los cometas atrás en el tiempo. Uno de estos dibujos de sepulcros chinos confirma la aparición del Halley en el siglo II a.C. Una moneda que rememora a Julio César también lleva una imagen del Halley. Fue avistado cuando el emperador era joven. Esto, en el año 648, era llamado una estrella barrida. Era el mismo cometa. En 1301, el pintor italiano Giotto hizo del cometa Halley la estrella de Belén. El cometa Halley no se vio en esa primera Navidad, pero los astrónomos sugieren que otro cometa guió a los sabios en su camino. Para 1910, los astrónomos recibieron al cometa Halley con una nueva herramienta, la fotografía. Pero las imágenes carecían de detalles. El cometa todavía guardaba sus secretos. 3/4 de siglo después, en 1985, el cometa Halley estaba de regreso. En esta oportunidad, las cámaras supersensitivas, los telescopios gigantes y una flota de sondas estaban a la espera. Era el debut de las fotografías espaciales del Halley. Aquí tenemos una foto con rastros del gas del cometa en el espacio. En 1986, las mejores imágenes fueron tomadas desde el hemisferio sur. Estas desde Chile, cuando el Halley le había dado la vuelta al Sol. Y esta desde los cielos libres de contaminación de la África ecuatorial, una borrosa nube llamada la Coma, claramente visible mientras rodeaba el núcleo del cometa. Colas curvadas de polvo que parecían amarillas al ojo humano. Y una recta cola de gas azul fluorescente que se extendía a millones de kilómetros. Otra vista desde África. Por primera vez, los científicos hicieron más que simplemente observar el cometa. Salieron a su encuentro. Mientras el Halley pasaba, una armada de aparatos robóticos espaciales corrían a interceptarlo. 2 soviéticos, 2 japoneses y una sonda europea llamada Joto. Joto iba al encuentro más cercano de todos los encuentros. Los científicos planeaban enviar a Joto directo al centro del cometa y grabarlo en video. Mientras Joto se dirigía a su presa, los computadores deliberadamente pintaban el cometa con falsos colores. Esto les permitió a los científicos datos sin precedentes de la brillantez y densidad de los cometas. Pero las fotografías decepcionaron a los televidentes. $18 meses después, los computadores finalmente produjeron la fotografía que el público había esperado y que pocos habían visto hasta ahora. En el centro, un núcleo en forma de cacahuate, una masa de materia primitiva de 10 kilómetros por 15. Vapores de gas salían a 20 toneladas por segundo y polvo a 10. A través de la niebla,
esta era la verdadera cara del Hubble. La transmisión de video se cortó a menos de 1.600 kilómetros antes de su punto de encuentro. Pero Otto había descubierto un caparazón oscuro y duro con un interior helado. Desde la Tierra, el Halley hizo su mejor presentación mientras se alejaba del Sol. Fotografiada durante meses, la cola del Halley parecía alargarse y encogerse día tras día. Al final de la década de los 80, el Halley se alejó y su imagen se desvaneció. Pero de repente, en 1991, volvió a brillar. ¿Pudo el cometa colisionar con algo? Nos enteraremos en el año 2061. Para febrero de 1994, el cometa Halley era solo unas pequeñas manchas en una fotografía mientras pasaba por Saturno. El futuro traerá nuevos cometas. Los astrónomos americanos y europeos propusieron aterrizar en un cometa. La nave no llevaría astronautas. Nunca sobrevivirían. En su lugar, un poderoso robot con sensores haría el trabajo. Como un médico, el robot tomaría las primeras lecturas directas de la temperatura y composición del cometa. Luego, a través de la nave madre, enviaría la información a casa. Los cometas, visitantes helados de las profundidades del espacio. Los hemos observado con asombro y hemos cruzado a través de sus finos misterios. Algún día podremos tocar a estos mensajeros de más allá de los planetas. A continuación, respuestas para las preguntas sobre las maravillas del universo, una vez en la vida. Los núcleos de los cometas son reliquias de nuestro sistema solar primitivo. Analizando los cometas, los científicos pueden aprender acerca de las condiciones del origen de nuestro sistema solar. Los científicos propusieron lanzar un robot que penetraría en el núcleo del cometa y enviaría a la Tierra medidas tales como temperatura y composición. Intente esta actividad en su clase. Haga una lista de los avistamientos históricos de cometas. Incluya eventos significativos y descubrimientos ocurridos durante el periodo en que el cometa fue observado. Habrá preguntas para discutir y estudiar de las maravillas del universo al filo del tiempo. ¿Cuál era la mayor diferencia entre el modelo del sistema solar de Copérnico y Kepler? ¿Cuál fue la mayor contribución de Isaac Newton en el estudio del movimiento de los planetas? Discutan las razones que los astrónomos tenían para usar diferentes métodos para determinar las distancias de objetos celestiales. Discovery en la escuela presenta ahora las maravillas del universo al filo del tiempo. Discovery en la escuela. Maravillas del universo. ¿Qué tan lejos está la luna? ¿Y qué tan lejos las estrellas? Alrededor del mundo, los astrónomos persiguen una antigua misión. Son personas realistas, científicos que entienden la insignificancia de nuestro planeta en el gran esquema de las cosas. Desde los tiempos de los antiguos egipcios, los cielos apenas si han cambiado. Y las preguntas son las mismas. ¿Llegaremos alguna vez a esas estrellas? ¿Qué tan vastos son los cielos? Preguntas que nos llevan al filo del tiempo.
búsqueda de la medición del universo, la Luna es nuestro primer objetivo. La Luna es nuestro único satélite natural. Está a 400.000 kilómetros de distancia y su luz solo tarda un segundo en llegar a nosotros. La Tierra es uno de los 9 planetas que orbitan el Sol. El Sol está a casi 150 millones de kilómetros de distancia y su luz tarda casi 8 minutos en llegar a nosotros. Desde los planetas exteriores, el Sol es solo una estrella brillante. Neptuno está a casi 5 millardos de kilómetros de distancia de su fuente de calor. La luz del Sol se tarda 4 horas y media en llegar hasta allí. Más allá de los planetas están las estrellas. A simple vista se ven iguales, parecen de 2 dimensiones. Ahora, gracias a la astronomía, sabemos más de su naturaleza y distancia. Entre las estrellas, la más cercana, sin contar al Sol, es Alfa Centauro. Es la más grande hacia la izquierda. Alfa Centauro está a 40 trillones de kilómetros de la Tierra. Alfa Centauro es más que una estrella. En realidad son más que 2, son 3. Su luz tarda 4 años y 4 meses en llegarnos. O como dirían los astrónomos, está a 4.3 años luz de la Tierra. Desde tal distancia el Sol es un punto. Una modesta estrella visible a simple vista. Más adelante, y más, a unos 200 años luz de casa, están las estrellas de la Osa Mayor, gemelas que intercambian material. Más lejos aún, en las estrellas de Orión, desde la Tierra hay un patrón de 2 dimensiones. Aquí afuera nos damos cuenta que están en diferentes distancias. Tienen profundidad. Hemos llegado a 1500 años luz de distancia, al corazón de la constelación, la nebulosa de Orión. Es una gran nube de hidrógeno y polvo, un capullo de gestación, un sitio donde nacen estrellas. Si siguiéramos viajando más adelante a la velocidad de la luz, nos tomaría unos 30.000 años más para llegar al centro de nuestra galaxia. En cambio, más bien nos alejamos. Nos vamos a un punto externo donde podemos observar nuestra galaxia, una espiral de 200 millardos de estrellas, la Vía Láctea. Pero esto es solo un grupo local de galaxias. Ese grupo, a su vez, es parte de un grupo más grande, la Gran Agrupación. Los grandes grupos forman telarañas, redes que atraviesan el universo y los espacios aparentemente vacíos, sin galaxias. Pero hay más del cosmos de lo que el ojo puede ver. Más del 90% de su masa es invisible. Se le llama materia oscura, un mar de partículas exóticas que posiblemente llenan el universo. ¿Cómo saben los astrónomos todo esto? ¿Cómo aprendieron a medir el universo? La historia comienza hace 2000 años en Egipto y envuelve geometría básica y cálculos familiares que usaban los constructores.
le dio al mundo la primera unidad de medida astronómica, una unidad igual de grande al mundo. El reflejo del sol brillando directo a un pozo en Asuán. A 800 kilómetros al norte, en Alejandría, una columna producía una sombra. Era mediodía en los dos lugares, así que ¿por qué la diferencia? De acuerdo a la leyenda, un bibliotecario llamado Eratóstenes se dio cuenta que era debido a la curvatura de la Tierra. Cuando el Sol estaba directamente sobre Asuán, estaba en ángulo sobre Alejandría. Esto causaba la sombra. La diferencia del ángulo era la 50ª parte de un círculo, así que la distancia entre Asuán y Alejandría debía ser un 50avo de algo, un 50avo de la circunferencia de la Tierra. Eso era geometría, y ese era el razonamiento de Eratóstenes, y tenía razón. La circunferencia de la Tierra tiene 40.000 kilómetros. En el año 200 a.C. se sabía que la Tierra estaba en una órbita en el espacio, pero dónde en el espacio era lo difícil de saber. Una teoría griega puso a la Tierra en el centro de las cosas. Alrededor de ella, una forma de esferas de cristal orbitaban la Luna, el Sol, los planetas y las estrellas. Pero los planetas eran un rompecabezas llamado prodigio de estrellas. Su recorrido a través del cielo puede ser errático. Algunas se detendrían, retrocederían y volverían a adelantarse. El astrónomo griego Ptolomeo tenía una respuesta. Las agrupó con su divagar en epiciclos, pequeñas órbitas hechas por los planetas alrededor de su órbita principal. Una idea torpe, pero parecía encajar en las observaciones. Parecía funcionar en planetas como Venus y Mercurio que corrían a través de los cielos al crepúsculo. Pero falló con otros como Marte. Durante 1400 años no hubo progresos. Un astrónomo con ojo de águila llamado Tycho Brahe tuvo una gran idea. Todavía tenía al Sol orbitando la Tierra, pero tenía a los planetas orbitando al Sol. El paso de un cometa iluminó su teoría. Observando el gran cometa en 1577, Brahe calculó que en una noche su movimiento comparado a las estrellas del fondo era mucho menor que el de la Luna. Esto puso a los cometas entre los planetas, deshaciéndose de la teoría de las esferas de cristales. Pero Brahe todavía tenía a la Tierra como el centro del universo. El clérigo y astrónomo polaco Nicolás Copérnico ya había derribado esa teoría. Puso a la Tierra en su lugar de órbita alrededor del Sol, pero asumió que la órbita de los planetas era circular y no podía explicar las excéntricas elipses de Marte. Un matemático alemán, Johann Kepler, lo pudo hacer. Se dio cuenta que las órbitas de los planetas no eran circulares, sino elípticas, y que la velocidad de los planetas depende de su distancia del Sol. El dibujo del sistema solar estaba completo. El científico inglés Isaac Newton. Newton explicó más sobre las órbitas con su famosa teoría de la gravedad. Se imaginó una gran bola de cañón que se disparaba desde la cima de una montaña. Si se disparaba más rápido, llegaría más lejos. Si se disparaba lo suficientemente rápido, entraría en órbita. Se convertiría en un satélite como la Luna alrededor de la Tierra, o como las muchas lunas que orbitan a Júpiter.
La genialidad de Newton consistió en reconocer que la fuerza que hace que esa bola de cañón caiga a la Tierra es la misma fuerza que gobierna los movimientos de las lunas y los planetas. Es la fuerza la que dicta la velocidad de las órbitas. En el sistema solar, entre más cerca se esté del Sol, más rápido se tiene que mover para mantenerse en órbita. Y es la fuerza que impulsa a las naves espaciales que exploran los planetas. A medida que los telescopios se volvían más grandes, más y más estrellas se volvieron visibles. En el siglo XVIII, con el gran telescopio que construyó, el astrónomo inglés William Herschel comenzó a hacer un mapa de los cielos. En una ardua tarea con todas estrellas, había miles. Produjo un modelo de cómo pensaba estaban organizadas y puso al Sol cerca del centro. Herschel pensaba que esto era todo el universo. Las evidencias de que había algo más allá afuera vinieron desde el castillo Beer, en Irlanda, donde el tercer noble de Rose construyó un telescopio aún más grande. Fue a mediados del siglo XIX que Rose discernía, vio unas nubes borrosas y las dibujó. Dentro de algunas nubes había estructuras que giraban. Rose había dado un vistazo a los misterios más allá de la Vía Láctea. Los astrónomos por fin se estaban poniendo de acuerdo respecto a la distancia de las estrellas. Nuevas y precisas observaciones revelaron que las estrellas cambian de posición mientras la Tierra orbita el Sol. Es muy difícil de observar ya que las estrellas están muy lejos. Este efecto se llama paralaje. Se mide observando una estrella de un lado de nuestra órbita solar y luego 6 meses después desde la otra. ¿Qué tanto se mueve una estrella? Depende de su distancia. Entre más cerca esté, más se mueve. Los astrónomos se dieron cuenta de que las estrellas están muy lejos, a años luz de distancia. La astronomía estaba llegando a su gran momento. Los científicos pasaban la luz de las estrellas a través de prismas. Dividiendo la luz, podían leer el carácter de la estrella en el arco iris de su espectro. La técnica es utilizada todavía hoy en día. Una estrella amarilla como nuestro Sol tiene un rango de luminosidad de 1. Las estrellas más luminosas brillan azul con un rango de 10, o tal vez 100 o 1000. Si se conoce la luminosidad y la temperatura, posiblemente se pueda deducir la distancia de esa estrella. Por ejemplo, si sabemos por el espectro que la estrella grande de la izquierda es 100 veces más luminosa que la estrella de la derecha, entonces ¿por qué brillan con la misma intensidad? La respuesta es que la luz se disminuye por el cuadrado de la distancia que recorre. Así que en realidad la estrella más grande está 10 veces más lejos que la estrella más pequeña. De la profundidad del cosmos, una estrella que late como un corazón. Se llama una cefeida. Los astrónomos pueden decir su distancia por el ritmo de sus pulsaciones. Las cefeidas son puntos celestiales que ayudan a medir algunos de los objetos más lejanos en el cielo. Las cefeidas laten en nubes globulares, colecciones de estrellas que están en la parte externa de nuestra galaxia. Midiendo el pulso de una cefeida, la distancia de esta nube se puede medir. Las nubes globulares son muy remotas para ser medidas con el método paralaje. La observación de las cefeidas ha ayudado a trazar los mapas de las estructuras de la galaxia. El Sol no está en el centro, sino a 2/3 del borde.
Al final, el Sol fue destronado de su lugar como el centro del universo. Pero había otra sorpresa todavía. Los observadores la habían visto desde tiempos antiguos. Es una borrosa mancha en la constelación de Andrómeda. ¿Cerca? ¿Lejos? Nadie lo podía decir. De pronto, en 1923, el astrónomo estadounidense Edwin Hubble descubrió las cefeidas en los extremos más remotos y tan débiles que estaban mucho más lejos que las estrellas de nuestra propia galaxia. Hubble estaba mirando otra galaxia a más de 2 millones de años luz. Mientras Hubble exploraba más profundo en el espacio, encontraba más y más galaxias de todas las formas y colores. Hubble reveló un universo en expansión. Las galaxias viajaban hacia afuera en todas direcciones. Entre más lejos se encontraban, más rápido parecían alejarse. La evidencia estaba en su luz. Se movía hacia la parte roja del espectro, una señal de expansión de las ondas de longitud. Las ondas de longitud se están estirando porque el espacio entre las galaxias se está ampliando. Las galaxias se están alejando unas de otras. Edwin Hubble se había topado con una clave para el origen del universo: la gran explosión. Sus brillantes observaciones revelaron un universo en constante expansión, un universo que tuvo que tener un punto de partida, un momento donde el tiempo y el espacio nacieron. Hoy, en Torres de la Astronomía, la búsqueda de la medición del universo continúa, pero nuestros instrumentos son primitivos. Las observaciones por medio de los telescopios más poderosos del mundo tienen un margen de error del 30%. Necesitamos aparatos más exactos, como el satélite Hipparcos. Sin ninguna distorsión atmosférica, examina las estrellas más cercanas para medir su distancia como nunca antes. Otro telescopio espacial es el Hubble, que continúa trabajando como el mismo Edwin Hubble. En 1994 estudió unas cefeidas muy distantes para los telescopios de la Tierra. Sus observaciones ponen a la astronomía a girar. La cefeida nos da una distancia de la galaxia de 50 millones de años luz. Esa distancia, cuando es unida con el movimiento rojo de la galaxia, le dijo a los astrónomos que el universo era solo de 9 o 10 millardos de años de antigüedad. Si el universo es tan joven, ¿cómo es que se han medido estrellas más antiguas? ¿Será que las pulsantes cefeidas están enviando falsas señales? Las lecturas de estas cefeidas probablemente estén bien. Tomaría años observarlas en contexto. Nuestra teoría de la gran explosión podría estar completamente errada. ¿Será que en realidad hubo una gran explosión? Y si no, entonces ¿por qué el universo está en expansión? Estas son las preguntas que los científicos tantean mientras se encaminan hacia el filo del tiempo. En los años por venir, nuestras ideas sobre el cosmos podrían estar tan erradas como las de aquellos antiguos observadores.
A continuación, las respuestas para las preguntas de estudio de las maravillas del universo al filo del tiempo. El modelo de Copérnico requería que los planetas se movieran en una órbita circular, mientras que el de Kepler tenía los planetas en órbita elíptica. A través de la teoría de la fuerza de la gravedad, Newton demostró que la fuerza que hace que los objetos caigan a la Tierra es la misma fuerza que rige el movimiento en el espacio. Intente esta actividad con su clase. Haga un cuadro biográfico de algún astrónomo famoso. Escriba un periódico o diario del punto de vista de algún astrónomo en el día de un gran descubrimiento. Discovery en la escuela. Hoy en la edición de Ciencias Naturales de Discovery en la escuela, explore el legado de Percival Lowell y descubra cómo se convirtió en uno de los observadores de estrellas más importantes del mundo. Visite el Observatorio Lowell en Arizona y aprenda sobre su total determinación de encontrar vida en Marte. Observe cómo el trabajo de Lowell inspira a las futuras generaciones y entérese por qué las dos primeras letras del planeta Plutón son las iniciales de Percival Lowell. Preguntas para estudiar y discutir de Mirando hacia las estrellas, primera parte. De acuerdo con Carl Sagan, ¿qué descubrimientos importantes hubieran sido imposibles sin el Observatorio Lowell? ¿Qué pensaba Lowell sobre lo que podían ser las líneas en forma de telaraña en la superficie de Marte? Analice qué descubrimientos astronómicos importantes fueron hechos por el Observatorio Lowell. ¿Qué influencia han tenido estos descubrimientos en el estudio de la ciencia? Discovery en la escuela presenta Mirando hacia las estrellas, primera parte. Discovery en la escuela. Primavera de 1894. Percival Lowell estaba en una importante misión dedicada a la astronomía. Percival Lowell era uno de los Lowell de Massachusetts, una familia muy adinerada. Educado en la Universidad de Harvard, era un matemático brillante. Lowell iba hacia el oeste en una misión que se había propuesto. Una misión que él mismo estaba costeando. Una misión que se había asignado a sí mismo. Mientras su tren avanzaba hacia el oeste, cruzando la superficie del planeta Tierra, a 100 millones de kilómetros de distancia, el planeta Marte avanzaba hacia Percival Lowell. Marte muy pronto estaría en oposición, el mayor acercamiento a la Tierra. Era el momento oportuno para que Lowell completara su misión, encontrar vida en el misterioso planeta rojo. A comienzos de ese invierno, Lowell había enviado a un asistente a los territorios de Arizona. Sus órdenes, encontrar el mejor lugar para la observación. El término astrónomo todavía se usaba para describir la claridad de la atmósfera. Desde la montaña Flagstaff, de aire puro y claro, el asistente telegrafió a casa por 1ª vez. Este es. Percival Lowell había encontrado su lugar. Lowell convenció a la Universidad de Harvard para prestar un telescopio que apresuradamente envió a Arizona. Durante el verano de 1894, el ávido aficionado satisfizo su obsesión de mirar hacia el cielo nocturno y dibujar más de 1000 bosquejos de la superficie de Marte. Marte no es un cuerpo sin vida. Al contrario,
Sus rasgos están en un continuo estado de cambio. La apariencia del planeta no permanece igual día a día, o más aún, hora tras hora. Este acaudalado hombre del este impresionó a la gente de Flagstaff, quienes le facilitaron 2 hectáreas de tierra cerca al pueblo, lo que llamó Mars Hill, o Colina de Marte. Los pioneros del pueblo esperaban que el observatorio de Lowell les trajera riquezas y renombre. Lo que el observatorio atrajo en realidad fue a más pioneros. Pioneros del espacio y el tiempo. Mirando a las estrellas. 100 años de trabajo en el observatorio Lowell. ...1994... 100 años de observación. Ha sido un importante siglo para la astronomía. Se descubrió un nuevo planeta. Se propuso la teoría de la gran explosión sobre el origen del universo. El hombre caminó sobre la superficie de la Luna. Una colisión cósmica fue observada por primera vez en la historia. El observatorio Lowell ha jugado un papel importante en muchos de esos acontecimientos, así que su centenario fue un importante motivo de celebración. Mucho se habló sobre el acontecimiento más grande del siglo en el sistema solar, un cometa que colisionó con Júpiter. Entre los presentes se encontraban los codescubridores del cometa, Gene y Caroline Shoemaker. Gene trabajó hasta hace poco para la Geological Survey en Estados Unidos y se unió ahora al equipo de Lowell. Lowell es un lugar muy especial. Uno tiene mucha libertad para llevar a cabo la investigación científica, al menos hasta que podamos conseguir los fondos necesarios. Tiene una tradición, por supuesto. Desde el mismo comienzo se enfocó hacia el estudio de la ciencia planetaria. Así que mantiene una tradición que viene desde hace 100 años, desde su fundador Percival Lowell. Desde el mismo comienzo, Percival Lowell le aportó más que dinero al observatorio que lleva su nombre. Entregó su alma y su vida a las estrellas y a los planetas. Espera que el sol se esconda detrás de las colinas. Entonces, mientras la tenue luz se profundiza, el universo aparece y uno por uno la compañía del cielo se hiergue a la vista de la humanidad. Si a la noche se le escapa un destello de lo grandioso del más allá, la sabiduría lo absorbe con un significado, abriéndose y extendiéndose mientras el conocimiento crece. El entusiasmo de Lowell no era bien recibido por la comunidad de astrónomos. Muchos se asombraban con sus teorías sobre Marte. Lo catalogaban como un principiante. Lo veían como un aristócrata entrometido. Con el tiempo, el mundo científico ha cambiado su modo de pensar. El astrónomo Carl Sagan. Si el observatorio Lowell no hubiera sido fundado, entonces una cantidad de importantes descubrimientos como la expansión del universo, el descubrimiento de Plutón, la temprana medición de la temperatura de los planetas, las primeras investigaciones sobre las estrellas enanas blancas de toda la galaxia, el estado final más común en la evolución de las estrellas, todo esto no se hubiera logrado. Así que por más en desacuerdo que esté usted con la personalidad de Percival Lowell, el hecho es que la astronomía mundial está en deuda con él. Todo lo concerniente a las estrellas, los hoyos negros, el infinito, revelado a través de estos maravillosos instrumentos, los telescopios. El telescopio básico no ha cambiado mucho a través de las décadas. Lo que ha cambiado es el ojo que mira a través de él. El ojo humano fue reemplazado por placas fotográficas más sensitivas. Ahora existe un circuito digital 100 veces más sensitivo, capaz de recibir una asombrosa cantidad de información.
A pesar de tanta innovación, las preguntas sobre el universo aún permanecen. Las mismas preguntas que Percival Lowell hizo. ¿Qué tan grande es? ¿Qué tan viejo es? ¿De qué está compuesto? ¿Existe vida en otros planetas? Hace un siglo Lowell vino al oeste. Algunos astrónomos de planta como John Holtzman aún observan el cielo de noche. Sus mentes se enlazan en lo que Lowell llamaba pensamientos lejanos. En realidad es una pregunta bastante interesante. ¿Cuál es la cosa más lejana que podemos ver? Porque la astronomía es un tanto peculiar al respecto. Como las distancias son tan vastas y como la luz no llega a nosotros instantáneamente, mientras miramos más y más lejos, estamos mirando más atrás en el tiempo. Así que la astronomía está en una situación muy interesante donde no tenemos que deducir sobre las cosas que vemos en el tiempo presente ni de cómo eran las cosas hace mucho tiempo. En realidad podemos mirar hacia atrás en el tiempo si miramos más y más lejos. La imagen más lejana y antigua que tenemos del universo hasta ahora es esta imagen aumentada por una computadora de energía de microondas tomada desde un satélite. El espectro de las microondas le da a los astrónomos una idea de lo que sucedió no solo hace millones, sino millardos de años atrás. Si miramos el cielo por medio de microondas, veremos el universo que existió hace mucho tiempo. Era mucho más parejo y había solo unas pequeñas masas de materia. Basados en nuestras teorías, creemos que esas masas crecieron por el efecto de gravedad y se transformaron en las galaxias y estrellas que vemos hoy. ¿Seremos capaces finalmente de presenciar el nacimiento del universo? Llegaremos muy cerca del comienzo, no al comienzo en sí. Al principio el universo era muy opaco, así que no podemos ver su comienzo porque no podemos ver a través del universo primitivo. Antes de que los astrónomos puedan confrontar el comienzo, primero tienen que buscar la manera de poder observar más claramente a través de la densidad de nuestra atmósfera. Centellea, estrellita, centellea. Está bien para los niños, pero la densa capa de aire turbulento que causa el centelleo hace imposible observar con precisión. Esto podría cambiar pronto. Estoy reflejando la luz en la parte trasera de este sistema. El observatorio está construyendo una nueva versión de un antiguo interferómetro. Es el instrumento para observación más poderoso hasta ahora. Este telescopio híbrido está siendo construido en las segundas instalaciones de Lowell, una meseta al sur de Marshall, lejos de la luminosidad de la ciudad de Flagstaff. El astrónomo de planta, Nat White. Pronto podremos observar las superficies de las estrellas cercanas. La única estrella a la cual le hemos observado su superficie en detalle ha sido el Sol. ¿Cómo podríamos juzgar toda la raza humana basados en una sola persona? Para nosotros eso abre toda una nueva visión, un nuevo rango completo de observaciones y una nueva posibilidad para tratar de entender el universo. La idea de explorar las estrellas con un interferómetro fue intentada por primera vez por el físico Albert Michelson y F.G. Pease en 1920. Espejos pequeños y espaciados entre sí reflejaban la luz de la misma estrella en un telescopio central. Este primitivo equipo midió unas cuantas estrellas brillantes, pero la interferometría potente tuvo que esperar hasta el desarrollo de los láseres y las computadoras. Podremos tener acceso al lado este aquí. Esta es la interferometría potente. Los espejos serán colocados en un campo 2 veces más grande que uno de fútbol. Estos espejos no magnificaban la imagen como la de los telescopios. En cambio, como son ópticamente planos, reflejan una imagen verdadera. La luz de la estrella recolectada por 6 de estos espejos será dirigida hacia una compleja red de pipas vacua en el cuarto central de espejos. Cuando los rayos se combinan, como en esta prueba de láser, interfieren unos con otros y crean patrones. Con la luz de las estrellas que fluye por el sistema, los patrones darán información precisa sobre cientos de estrellas a años luz de distancia. Para conseguir tal precisión, el interferómetro debe estar firme, completamente estable.
Estamos parados sobre 15 metros de basalto sólido de 8 millones de años de antigüedad. Y encima de eso hemos vertido más de 684 metros cúbicos de concreto. El objetivo de todo esto es la estabilidad de nuestros espejos. Cuando el instrumento esté terminado y los espejos instalados, podemos medir la superficie de la Tierra, subir y bajar mientras la Luna pasa por encima. Esta cantidad de movimiento sería parecido a una pequeña fracción de cabello humano. Cuando el interferómetro esté terminado, se convertirá en una generación más moderna que la del telescopio espacial Hubble. Su construcción está siendo financiada por la Armada. La usarán para modernizar y refinar sus mapas estelares y así mejorar la navegación. Los astrónomos del observatorio le darán muchos usos a este nuevo aparato. Uno de los primeros será tratar de detectar nuevos sistemas planetarios. Los fotones que pasan a través de estos espejos podrían contener información sobre la existencia de otro sistema solar que gira alrededor de una estrella lejana. Tal descubrimiento sería un gran paso hacia el sueño de Percival Lowell. Confirmar que existe vida allá afuera. Lowell buscó signos de vida a través del primer telescopio instalado permanentemente en el observatorio en 1896. Está polvoriento ahora. No por falta de cuidado, sino porque limpiarlo repetidamente podría gastarlo y causarle un daño potencial. Este telescopio se ha ganado el derecho a ser tratado con respeto. El telescopio es un monumento histórico nacional. Este telescopio no solo fue usado por Percival Lowell para buscar vida en Marte, sino que fue el principal instrumento de trabajo en el observatorio por muchos años. El reloj, como se le conoce, jugó un papel clave en la investigación durante muchos años. Desde descubrimientos fundamentales acerca de la lejanía de las galaxias hasta la creación del mapa de la Luna donde el Apolo debía aterrizar. El domo elaborado a mano donde se guarda el reloj se mueve para seguir el cielo nocturno mediante un sistema de rodaje único, también hecho a mano. Hacen mucho ruido cuando giran. Los motores arrancan y estas son llantas de camioneta. Esperamos que no suceda nada. Ingenio yankee, naturalmente. Percival Lowell era un yankee original. Él tenía una visión y la vio a través de cada faceta de la operación del observatorio. Aun cuando estaba de vuelta en Boston, enviaba telegramas con las instrucciones diarias. Desde seguir adelante con la investigación de Marte hasta el manejo de la vaca lechera del observatorio llamada Venus. A propósito, confío en que hayan cuidado regularmente a la vaca preñada desde que no estoy. Como no he escuchado nada al respecto, me pareció pertinente preguntar. De no ser así, por favor, ocúpese de ella inmediatamente y déjeme saber. Durante las estadías de Lowell en Arizona, vivía en una casa de su propio diseño en Marsh Hill, apodada la Mansión del Barón. Por favor, asegúrese de que las flores silvestres en Marsh Hill no sean recogidas. Coloque letreros de aviso. En Navidad se disfrazaba de San Nicolás con una barba y un vestido para entretener a los pioneros, quienes habían venido a Arizona por razones científicas y demás. Percival Lowell tenía 40 años cuando construyó el observatorio, pero los cielos nocturnos lo habían fascinado desde que tenía 3 años de edad. Estoy casi seguro de que llegué a este mundo con un cometa. El cometa Donati de 1858 es mi más viejo recuerdo. Todavía puedo ver a ese pequeño niño en la mitad de unas escaleras en espiral, cuando miraba con toda su alma el cielo nocturno donde ese extraño flotaba. Mientras este niño crecía, también lo hacía su curiosidad. En esa época la astronomía todavía era un pasatiempo. No fue sino hasta que Lowell llegó a los 30 años que en realidad se dedicó a los planetas y a la vida extraterrestre.
Que seamos los únicos en el cosmos capaces de desarrollar lo que nos complace llamar entendimiento es muy egocéntrico. Es una suposición que me recuerda a otros egocéntricos muy arraigados de otros tiempos, donde nuestro pequeño globo era el centro y toda la inmensidad celestial giraba a su alrededor. Robert Mills es el director del observatorio. No existe duda alguna de que Percival Lowell fundó el Observatorio Lowell para desarrollar sus ideas sobre la posibilidad de vida inteligente en Marte. El telescopio nos muestra lo que es tal vez el descubrimiento más asombroso de los tiempos modernos, los llamados canales marcianos. Si el planeta estuviera habitado, la única posibilidad de supervivencia sería mediante la irrigación a la mayor escala posible. Lowell leyó los apuntes de trabajo del astrónomo italiano que creyó haber visto líneas en forma de telaraña en la superficie de Marte. Giovanni Schiaparelli los llamaba canali, que en italiano significa líneas o surcos. Percival Lowell se convenció de que estos en realidad eran canales. Él empezó su investigación convencido de que las líneas realmente existían. Y dada esta suposición, él empezó a verlas. Con el tiempo vio muchas más. Mientras Lowell más inspeccionaba a Marte, más seguro estaba de que habían sido construidas por seres inteligentes. La profunda teoría de la evolución de Darwin dominó el consenso a comienzos de siglo, y Lowell no encontraba ninguna razón por la cual la vida no hubiera podido evolucionar en otros planetas. De hecho, asumió que era inevitable. De ahí comenzó con su mito sobre la vida en Marte. Dado que él era visto con escepticismo por la comunidad de astrónomos, pero gracias al sensacionalismo de parte de la prensa popular, Percival Lowell expuso en cierta forma su caso a la gente. Escribió una serie de libros que fueron muy populares. La prensa emprendió una campaña. Los artistas de los periódicos gastaban litros de tinta para dibujar inmensas visiones imaginativas de la vida en Marte. Y para el público nunca era suficiente. A Percival Lowell no le interesaba cómo sería la apariencia de los marcianos. Lo que le importaba eran sus logros. Lowell creía que los canales marcianos habían sido construidos para llevar agua desde los polos congelados del planeta hasta sus desiertos. El único problema era que los canales no estaban ahí. Pero déjenme aclarar que solo hasta hace 2 décadas que sabemos esto con certeza. Lowell estaba equivocado. Solo fue hasta 1976 cuando el Viking Lander aterrizó en la superficie de Marte que la teoría de Lowell fue descartada. Aún el asunto de los canales marcianos, donde él estaba completamente errado, tuvo algunas consecuencias interesantes. Una fue que cuando Lowell dictó una serie de lecturas sobre los canales en el MIT, había un chico de Worcester, Massachusetts, presente. Su nombre era Robert Goddard. Y estas lecturas inspiraron a Goddard para decidirse a crear los medios para llegar a Marte. Él resultó ser el inventor del cohete de combustible líquido. Y de hecho, la nave espacial que observa a Marte hoy en día es un descendiente directo de lo que Percival Lowell hizo por medio de Robert Goddard. Percival Lowell did via Robert Goddard. Mirando a las estrellas. Ahora las respuestas a las preguntas de Mirando a las Estrellas, primera parte. El estudio de la expansión del universo, la temprana medición de la temperatura de los planetas y el estudio de la evolución de las estrellas hubiera sido imposible sin el observatorio Lowell. Lowell creía que las líneas en la superficie de Marte eran canales hechos por seres inteligentes para irrigar el planeta. Intenta esta actividad con tu clase. Organiza una fiesta de estrellas con tus amigos. Asígnale una constelación distinta a cada estudiante. Dibuja la constelación y exponla en tu clase. Ahora, preguntas para estudiar y discutir de Mirando a las Estrellas, segunda parte.
¿Qué importante descubrimiento fue hecho por F. Hubble basado en la investigación del Observatorio Lowell? ¿Qué se podría hacer si descubriéramos que un asteroide se dirige hacia la Tierra? Analiza cómo la influencia científica del Observatorio Lowell aún hoy se siente. Discovery en la escuela presenta Mirando hacia las estrellas, segunda parte. Mirando a las estrellas. El interés del público sobre la vida en Marte pronto declinó. La controversia creó un estigma en el observatorio y nubló la reputación astronómica de Lowell. Quizás en un esfuerzo por sobreponerse a esta percepción, indujo a su personal a seguir en otras investigaciones. En aquella época era una creencia común que nuestra galaxia, la Vía Láctea, era la suma total del universo. Lo que eran de hecho otras galaxias, se pensaba a principios de siglo, eran sistemas solares jóvenes. Lowell le asignó a Vesto Melvin Slipher el estudio de formas espirales con un espectrógrafo, un instrumento que utilizaba un prisma para dividir la luz de las estrellas y revelar su constitución química. El espectro de luz estaba muy desvanecido y esto significaba largas horas de exposición, algunas veces durante varias noches consecutivas, pero Slipher era un hombre paciente. Él se sentaba ahí en el domo, en la oscuridad y el frío toda la noche. Guiaba cuidadosamente el telescopio para que se mantuviera exactamente en el objeto de su interés. Era un trabajo tedioso y miserable. El resultado fue que para muchos de estos objetos, él descubrió algo completamente inesperado. Las líneas espectrales no estaban ni siquiera cerca de donde deberían estar en el espectro, pero de hecho se habían desplazado exageradamente hacia el rojo. Últimamente nos hemos dado cuenta de que estos cambios se debían a que estos objetos se estaban alejando de nosotros. Este asombroso descubrimiento fue llamado The Redshift, el desplazamiento rojo. Habría de tener resultados importantes. El astrónomo Edwin Hubble combinó el descubrimiento espectral de Slipher con su propia investigación y llegó a una asombrosa conclusión. El universo se estaba expandiendo. Más tarde, este concepto cambiaría totalmente la forma en que percibimos el universo basándonos en la teoría del Big Bang o la Gran Explosión. El papel inicial que desempeñó el Observatorio Lowell en la teoría del Big Bang fue poco reconocido en ese tiempo. Fue otro descubrimiento que trajo la atención del mundo a Mars Hill, la búsqueda del planeta X. Percival Lowell pasó muchos años estudiando la órbita de los planetas externos. Pensó que había detectado irregularidades que podrían indicar un noveno planeta aún más lejano. Encontrar el planeta X se convirtió en su segunda gran obsesión. Organizó una búsqueda que se prolongaría por 25 años. Una búsqueda que no viviría para ver terminada. Esta obsesión llegó a ser compartida por un hombre llamado Clyde Tombaugh, contratado por el observatorio en 1929. Aunque Tombaugh dejó el Lowell hace más de 50 años, el tiempo no ha borrado sus recuerdos de una búsqueda interminable, donde escudriñaba literalmente millardos y millardos de estrellas. Trabajaba con las fotografías, puntos negros en un fondo blanco e imágenes negativas de estrellas en láminas de vidrio. Sientes frío y que el cuerpo se te duerme. Se requiere de mucha constancia porque este trabajo se puede tornar muy monótono. Tombaugh pasó más de 7.000 horas buscando un planeta distante y otros objetos en esta máquina, un Zeiss Blink Comparator. Permitía al operador mirar dos láminas de estrellas tomadas con meses o años de diferencia. Si algo parecía moverse, Tombaugh repetía el procedimiento. Podría ser un asteroide o un cometa o nubosidad, o bien podría ser un planeta no descubierto.
Tarde en la noche lo único que uno podía escuchar eran las estaciones de radio en México, así que escuchaba música mexicana. Me brindaba algo para escuchar y pensar al respecto. Estar ahí sentado solo mirando se puede volver muy monótono a medida que pasan las horas. Tombaugh fue criado en una granja en Kansas donde construyó su propio telescopio a la edad de 12 años. Y todavía lo usa en el patio de atrás de su casa. Utilicé una vieja montura de separador de cremas para mi pedestal. Este es un eje y este es un pequeño varal que saqué de un viejo Buick 1910 de mi padre. Yo vivía a unos 9 kilómetros de un pequeño pueblo donde no había obstáculos de luz y me di cuenta de que hay otros mundos a los cuales puedes mirar allá afuera. Clyde Tombaugh tuvo suerte. Sus dibujos llegaron al mismo tiempo en que el observatorio había decidido redoblar esfuerzos para encontrar el planeta X. Yo tenía muy buena visión y dibujaba muy bien, así que me ofrecieron el trabajo. En el Lowell, Tombaugh se sumergió en su tarea: tomar láminas de nuevas estrellas en la noche e intercambiarlas con otras más antiguas durante el día. De pronto, el 18 de febrero de 1930, a las 4 de la tarde, Clyde descubrió un destello débil. Una pequeña partícula se había movido cuando examinaba las dos láminas. Luego llegamos al punto exacto, cerca de donde están las estrellas, y resultó que ahí estaba exactamente lo que yo esperaba ver. Supe inmediatamente que estaba más allá de la órbita de Neptuno. Lo supe al instante. ¿Cómo llamar a este nuevo descubrimiento? Se consideraron nombres tales como Apolo, Bacchus y Zeus. Hasta alguien sugirió llamarlo Clyde. 2 meses después se definió. El nuevo planeta se llamaría Plutón. Las dos primeras letras eran la P y la L, como las iniciales de Percival Lowell. Pero Percival Lowell no presenció la atención y reconocimiento mundial que el descubrimiento de Plutón le trajo a su observatorio. Murió de un repentino infarto en 1916. Lowell, el astrónomo, fue enterrado, no en Boston, pero sí aquí, en la cima de esta colina en Arizona, a donde sus sueños lo habían llevado. Lejos de todo contacto, el astrónomo está mucho más arriba del prejuicio humano y la limitación. Buscar en las estrellas congeladas de una noche de invierno la mutua compañía es casi olvidarse de uno mismo como ser humano por la admiración solemne de lo que nos rodea. Una puerta hacia otro mundo. A fitting portal to another world. ¿Qué tan grande es el universo? ¿Qué tan viejo es? ¿Contiene otras vidas? ¿Existe algo allá afuera que nos asuste? La respuesta a la última pregunta es sí. Cuando el cometa Shoemaker-Levy 9 colisionó con Júpiter, millones de personas se dieron cuenta de lo que podía pasarle a la Tierra. Si pudiéramos capturar el destello inicial de la entrada del meteoro, sería una forma de determinar el momento justo en que entró en la atmósfera. Júpiter nos dice eso, en mi opinión. Caroline, la esposa de Jim Shoemaker, fue la primera en el equipo en divisar el extraño cometa un año antes de que sucediera el impacto final. Caroline ostenta la marca mundial de descubrimientos de nuevos cometas y solo comenzó a observar a los 53 años. El primer sentimiento que tengo es el mismo con todos los cometas. Me siento muy emocionada. Es un verdadero sentimiento de alegría. Aquí hay algo que nadie más ha visto jamás. Este cometa, collar de perlas, sorprendió mucho a los Shoemaker y a sus colegas. Pero sorpresas más grandes habrían de llegar. Por ejemplo, la órbita. Los cometas generalmente son atraídos por nuestro Sol. Fue una gran sorpresa. Es la primera vez que se descubre un cometa orbitando un planeta. Esta fue la sorpresa número 2, y finalmente, aproximadamente 2 meses después, se volvió evidente que se podría estrellar con Júpiter.
Así que esta fue la sorpresa número 3. Esto irá al distrito de nuestra escuela para que los niños lo vean. La sorpresa número 4 fue que los Shoemakers se convirtieron en celebridades instantáneamente. No es solo por mí. Si esto ocurriera en la Tierra, ¿no acabaría con los dinosaurios? Mientras los pedazos del cometa continuaban haciendo hoyos del tamaño de la Tierra en la atmósfera de Júpiter, la gente comenzó a pensar en nuestro propio planeta. ¿Qué pasaría si un cometa colisionara con nosotros? Si algo de ese tamaño se estrellara contra la Tierra, llegaríamos a un punto que se produciría una catástrofe global. Ocurriría una extinción en masa de especies en la Tierra. Así que esto sería fatal. Los Shoemakers se han unido al Observatorio Lowell en un proyecto de investigación sobre esta amenaza. Están en busca de cometas y asteroides peligrosos que se pudieran dirigir hacia nosotros. Este pilar de acero servirá de base para un telescopio que será utilizado en un proyecto piloto que podría salvar la vida de 5.6 millardos de personas, la raza humana. El astrónomo Ted Bowell en Lowell es el investigador principal. Por primera vez en el desarrollo de la sociedad, nos enfrentamos a una posible amenaza que proviene del espacio exterior, pero nosotros podemos hacer algo al respecto. Es una teoría general aceptada ahora que la era de los dinosaurios fue terminada abruptamente por un cataclismo ocurrido por el impacto de un asteroide de 16 kilómetros de diámetro. Algunos astrónomos aseguran que una mayor colisión desprendió un pedazo gigante de la Tierra y este se convirtió en nuestra Luna. Comparada con la Luna y todos los otros cuerpos en el sistema solar, la Tierra revela relativamente menos impactos visibles. Existen dos razones. Uno, muchos caen en nuestros vastos océanos, y dos, la erosión. Uno de los pocos que podemos ver se encuentra a 56 kilómetros al este del Observatorio Lowell. Con el paso del tiempo, muchos cráteres de este tamaño debieron aparecer sobre la superficie de la Tierra y luego debieron ser erosionados por el clima, el viento y la lluvia. Un cráter de este tamaño, causado por un cuerpo de aproximadamente 35 metros, ocurre en la Tierra cada 10 a 100.000 años. Este cráter fue creado alrededor de 50.000 años atrás por un meteorito de metal sólido que se desplazaba a una velocidad de 54.000 kilómetros por hora. Esto es equivalente a la detonación de un aparato nuclear de 20 megatones, una explosión enorme. Discovery en la escuela. Hace 3 o 4 millardos de años, nuestro sistema solar era una zona de guerra con remolinos de escombros. Frecuentemente aparecían nuevos cráteres en los planetas y sus lunas. Ahora esos escombros se han asentado para formar un anillo que orbita el Sol entre Marte y Júpiter. Este anillo es conocido como el cinturón principal de asteroides. Si nosotros nos alejáramos de Júpiter y sus lunas en una nave espacial y viajáramos a 400 millones de kilómetros de allí hasta el cinturón principal de asteroides, todavía estaríamos bajo la influencia gravitacional del gran planeta rojo. Esto sucede con los asteroides. Muchos, el 99.9% de ellos, están atrapados en una eterna orbitación alrededor del Sol y no son amenaza alguna para nosotros. Pero existen unos cuantos merodeadores lejanos. Asteroides que son muy peligrosos y cuyo comportamiento errático podría ser catastrófico. Estos asteroides son atraídos a la cercanía de la Tierra por la inmensa fuerza gravitacional de Júpiter. Estos asteroides se mueven dentro de su propia órbita elíptica, la cual repetidamente se cruza en el camino de nuestro propio planeta. Durante el próximo 1.000.000 de años, o 100.000 años, o inclusive en los próximos siglos, habrá una serie de encuentros cercanos. Pero eventualmente,
habrá una colisión. Mucho del material cercano a la explosión será vaporizado y expulsado de la superficie. Cuando se estrelle con la Tierra, quemará todo lo que toque. Así que los incendios forestales inundarán la Tierra. Habrá tal cantidad de polvo proveniente de la explosión del asteroide al chocar, que no habrá luz solar al menos por varios meses. Algunos creen que este efecto podría durar inclusive años. Será más oscuro que la noche más oscura que podamos presenciar. Afortunadamente para nosotros, los impactos de esta naturaleza posiblemente no ocurren más que una vez cada 100 millones de años. Así que la posibilidad de que experimentemos un impacto de este orden es ciertamente muy pequeña. Pero nuestra civilización se podría ver severamente afectada por objetos mucho más pequeños. Todo asteroide de cualquier tamaño es un asesino potencial. El cráter de Arizona fue causado por un objeto del tamaño de un avión comercial, pero hubiera acabado con todo tipo de vida en un radio de 32 kilómetros a la redonda. Encontrar este tipo de asteroides no es una tarea fácil. Esto es algo muy interesante. Para esta época, los astrónomos de Lowell utilizan sistemas intensivos de exploración. Esto pronto será reemplazado por una versión de computador de la máquina de láminas intercambiables de Clyde Tombaugh, un sistema de advertencia que continuamente compara tomas electrónicas entre sí para buscar algún tipo de anormalidad. Podremos explorar el cielo muy rápido, así que cubriremos un área como esta en pocos minutos. ¿Qué se podrá hacer al respecto si en realidad descubrieran un asteroide letal dirigiéndose a nuestro planeta? Ya se ha dado una sugerencia: disparar una cabeza nuclear masiva. Al menos existe una propuesta. Desviar un asteroide de su órbita es un trabajo tecnológicamente difícil de realizar. La forma en que se llevaría a cabo sería hacer estallar un aparato nuclear en algún lugar cerca a la superficie del asteroide. Ahora, no queremos estallar el aparato nuclear en la superficie del asteroide, ya que este seguramente se fragmentaría. Y ser golpeados por una gran cantidad de fragmentos sería en realidad peor que recibir el impacto de un cuerpo único. Este sería un trabajo para científicos nucleares. Y como lo podemos imaginar, esto conllevaría posibles problemas políticos y sociológicos. Estos son problemas que están más allá de la mira del observatorio Lowell. Aquí los intereses son astrales y no terrenales. Esta era la intención de Percival Lowell y así permanecerá. Percival Lowell era un visionario, un matemático brillante con una imaginación sin límites, un explorador. Dejó su huella imborrable en la astronomía moderna. Se llama el Observatorio Lowell. Los astrónomos en el Lowell continúan hoy explorando los cielos nocturnos y cada vez llegan más allá de lo que conocemos. Observadores de estrellas inspirados por el sueño de un hombre de Massachusetts. Solo se necesita ser un poco curioso sobre lo que está pasando allá afuera. Probablemente no impactará tu vida de una gran manera, pero es muy interesante. La curiosidad es lo que motiva a muchos de nosotros a vivir nuestras vidas y ciertamente vale la pena. Existe un hermoso poema escrito por un colega mío. Y una de las inspiraciones de este poema era que si el hombre puede ir a la luna, puede ir a Marte y estará explorando. Pero encontrará las huellas de nuestra mente antes de que lleguemos allá. Somos los verdaderos pioneros en tratar de entender estos lugares.
Es más un viaje mental, pero sin duda es un viaje. Y esto es lo que nos impulsa día a día. Somos en realidad el resultado de los cometas. Los cometas nos trajeron el agua, el carbón, el nitrógeno, las cosas de las que los organismos vivientes se forman y proveen el ambiente acuífero en que la vida se desarrolló. Así que cuando veas un cometa allá arriba en el cielo, le puedes decir, hola abuelo, u hola primo. La imaginación es vital para avanzar en cualquier ciencia, así como la precisión y el aprendizaje son esenciales para un punto de partida. Déjame advertirte de dos errores opuestos. Dejar que tu imaginación se asombre por el hecho y apegarse a este hecho tan sólidamente que pierda todo incentivo de crecimiento. Loses all incentive to rise.